Bien, ahí veíamos parte de la información que el 26 de junio el portal del diario El Observador en la mañana de ese día publicó con estos psicólogos del CODICEN, la unidad de diagnóstico integral, encargada de hacer diagnóstico de los niños que tienen problemas de aprendizaje, problemas psicológicos, en algunos casos problemas psiquiátricos. Ese mismo día, el programa Santo y Seña de Canal 4 también informó sobre el asunto. Luego se sabría que mil expedientes, 1000 niños estaban afectados por las demoras de estos señores que marcaban tarjeta y se iban a trabajar luego a mutualistas o a consultorios privados. Vamos a ver en primer lugar el testimonio de una madre afectada, pero antes yo quiero hacer dos, si ustedes me permiten, dos reflexiones sobre el asunto. Quiero hacer una antes de empezar el informe y otra al final. La primera tiene que ver con la participación del periodismo en este asunto. Esto se sabe porque el periodismo lo difundió, y lo que para el periodismo puede parecer bueno, en realidad para la sociedad es muy malo. Lo que para un medio de comunicación puede ser una medalla, es una mácula para la sociedad, porque esto no debería ser tarea de un medio de comunicación. Esto debería ser tarea de las inspecciones comunes y corrientes que hay en el CODICEN. En el año 2008 cayó una inspección sorpresa y encontraron a 4 personas trabajando allí. 2008. ¿Cómo será el grado de impunidad que siguieron haciéndolo? Y en el año 2011 volvió a haber otra inspección y en el 2012 volvió a haber otra inspección y seguía la joda allí y esto siguió pasando. Entonces, cuando la institucionalidad no funciona es cuando la prensa ocupa ese lugar, y la prensa no debe ocupar ese lugar porque nosotros no somos policías, no somos ortivas, no somos jueces, no somos fiscales. Cada vez que nosotros tenemos que ocupar ese lugar es porque la institucionalidad falla. No nos equivoquemos, no camiseteemos, no nos pongamos contentos de que el periodismo haya tenido un logro con esto. Esto es una falla tremenda del sistema. Esa es la primera reflexión que quería hacerles. Ahora vamos a ver el testimonio de esta madre. Marta comenzó a tramitar la tolerancia para su hijo Daniel hace 3 años, cuando comenzó el primer año en el Liceo 53, donde se le detectaron problemas de comprensión y atención en clase. Esperé la fecha, terminó el año, primero él repitió, al segundo año lo pasé para el 69, que está acá a 2 cuadras, porque a mí me quedaba más cerca, porque yo no podía ir todos los días, tenía a la bebé chiquita y no tenía plata para movilizarme en el ómnibus todos los días, y no me llamaron para nada. Seguí esperando. Cuando empezó el segundo año de primero acá, en el 69, en septiembre, octubre,
me llaman del Liceo 53, la directora, para decirme que había llegado un papel de diagnóstico quejándose porque yo no había llevado al niño a la fecha que me habían dado de citación. Yo agarré y le dije a la directora, le digo, mire, digo, yo recién me entero por usted que yo no tenía fecha, porque a mí nadie me avisó nada. Y me dice, bueno, dice, entonces lo que vamos a hacer, dice, es mandar el informe de vuelta para diagnóstico para que te den otra fecha nueva y vamos a poner que tú no te habías enterado que tenías una cita para llevar al niño. ¿Está? Terminó el segundo año de primero, acá en el 69. Al tercer año, en mayo más o menos, me llaman de acá del 69 para avisarme que había llegado una fecha de diagnóstico para que llevara a Daniela a hacerle un estudio. Después de 2 años de espera y luego de que el estudiante repitió 3 veces primer año de liceo por sus dificultades, la UDI le agendó una consulta. Cuando abrieron a las 8 entramos, nos dijeron que el médico que lo iba a ver a él todavía no había llegado, esperamos como 3/4 de hora, después cuando él llegó, se metió en el consultorio de él, al ratito salió y preguntó quién era Daniel. Entonces le dije, es él, y él agarró y me dice, bueno, ahora te llamo. Al rato, a la media hora más o menos, lo llamó, él entró solo, me dice, no, entra solo. Entró solo y 3-4 minutos más o menos estuvo con él y salió Daniel a llamarme, me dice, mamá te llama. Y yo le digo que ya está, me dice, no sé, me dice. Bueno, entré y me dio un papelito, me dice, esto para la psiquiatra. Un papelito chiquitito como una receta. Le digo, ¿y el informe del liceo? Me dice, no, dice, el informe va directamente para el liceo. Como en la UDI no se diagnosticó el caso de su hijo, Marta resolvió hacer un estudio en el Hospital de Clínicas en donde se constató que tenía dislexia y dificultad de aprendizaje. Si en la unidad de diagnóstico lo hubiesen tratado a tiempo, hubiesen hecho este diagnóstico que vos tenías, ¿crees que él podría haber de repente, bueno, no repetido tantos años, haber hecho otro? Totalmente. Sí, porque lo hubieran evaluado de otra manera, como están haciendo ahora cuando vino la tolerancia. Aparte, todos los médicos que lo han visto me dicen que él tiene voluntad de trabajar, voluntad de estudiar, pero como no entiende las cosas, no las puede hacer. Entonces por eso se distrae y hace mal los trabajos. A 3 años de iniciado el trámite, en mayo de este año se le otorgó la tolerancia a Daniel, pero el diagnóstico de su caso sigue sin aparecer. Las consecuencias de estos inmorales, ¿no? 3 años. Pobrecito, Daniel, qué culpa tiene, ¿no? Vamos a ver ahora una nota con una persona que no le vamos a ver la cara, pero que damos fe de que es una persona muy cercana a lo que ha sido la divulgación de toda esta información. Un par de datos que me interesa destacar es que si bien en los testimonios y en las imágenes que la prensa divulgó se ven a 4 o 5 o 6, ahora no recuerdo, 6 me dicen por aquí, 6 psicólogos que no estaban en su lugar de trabajo a la hora que tenían que estar, sin embargo, solamente 3 hasta este momento han sido sumariados. Una demostración de que en realidad las investigaciones periodísticas, las autoridades se la pasan por donde quieren, digamos, tienen el valor, le dan el valor que quieren. Y el otro elemento que es tragicómico es que en un momento los psicólogos pidieron apoyo porque tenían demasiado trabajo. Se iban a laburar en las mutualistas dejando el lugar de trabajo vacío y pidieron apoyo al Codicen. Y en el Codicen, por supuesto, absolutamente pintados al óleo, ¿no? Una cosa que es importante destacar es que esto ocurría bajo la égida del organismo que conduce la enseñanza pública en el país.
Parece lógico que la enseñanza pública esté como esté, ¿no? Vamos a ver la nota. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato reveló en La Mira varias faltas en las que incurrían estos profesionales cuando estaban en la UDI. Irregularidades datan de muchos años y partimos de la base que el doctor Martín, el encargado de esta división, entra a la administración de ANEP en el año 76, en el cual primero pasa por ser el jefe de recursos humanos y después es afincado allí como encargado de la unidad de diagnóstico integral, y estamos hablando de los años 80, plena dictadura, que ese señor hasta el día de hoy ocupa el cargo de encargado de esa división y con todos los vicios que él tenía y que permitía hacer. Entonces fueron tantos años de conocer esa división que bueno, que se ve que a medida que fueron pasando los años, funcionarios que iban ingresando a la UDI se iban, vamos a decir, mimetizando con el sistema que él mandaba ahí adentro, y todos tenían la misma vamos a decir, el mismo modus operandi. Todos terminaban haciendo, marcando e irse, no atendiendo, y aquellos funcionarios que no se encolumnaban a esa situación que él mandaba o que él aprobaba, eran o separados del lugar, o ladeados, o no se le daba trabajo. Incluso había funcionarias que me manifestaron que ya no estaban en la UDI, que se tuvieron que ir, y que el mismo doctor no las dejaba ingresar, le daba los expedientes. Había una funcionaria que el señor Martín le daba los expedientes y la funcionaria tenía que ir a trabajar a la Biblioteca Nacional porque él no la quería ahí adentro. A pesar de que las irregularidades en la atención venían desde hace años, en 2005 la UDI solicitó un cambio en la redacción de los informes debido al elevado número de estudios que debían realizar, petición que fue aceptada por la ANEP. Mientras los psicólogos se quejaban por la falta de tiempo para atender a los niños, la realidad de la atención que daban a los niños en la UDI era bastante distinta. Un diagnóstico de una persona, de un niño que tiene dificultades, no lo pueden hacer en 2 minutos o 3 minutos. Bueno, había funcionarios, en este caso psiquiatras o psicólogos, que le destinaban 2 o 3 minutos a un diagnóstico que no se podía diagnosticar un niño con dificultades de aprendizaje en 3 minutos. O sea, y 3 minutos, vamos a decir, hablando con la madre y con el niño. Como el tiempo que tenían en la UDI, que le destinaban a la UDI, era tan poco y tan mínimo, prácticamente nada, entonces llegaba el momento que de alguna manera tenía que justificar su labor. Entonces lo que hacían era cambiarle los nombres y el diagnóstico era el mismo. Entre Juan, entre Pedrito, entre Marcelito, uno miraba y comparaba en el tiempo o a algunos seguidos en los meses, y los diagnósticos eran los mismos. O sea, para determinados técnicos en la UDI, los niños o determinados niños tenían todas las mismas personalidades y todas las mismas patologías. La atención que se le daba a los niños también era distinta dependiendo de si venían de institutos privados o públicos. Daba la casualidad que siempre que venían niños de colegios privados, eran atendidos por 2 o 3 psicólogas que se lo repartían entre ellas, ¿está bien? Y después veían a los niños, veían a la madre de esos colegios privados y les daban tarjetas personales, como que ellas los habían atendido, y que si tenían alguna duda, ellas los podían atender particularmente y podían ayudar a que el trámite en la UDI saliera más rápido. Y los alumnos y los niños, los estudiantes y los padres que iban de escuelas públicas muy humildes, seguían esperando y siguen esperando hasta el día de hoy. Aunque fueron 3 los psicólogos sumariados y separados de su cargo, se pudo comprobar que otros profesionales también atendían en otros trabajos cuando debían estar en la UDI. De Colonia, buenos días.
Hola, buenos días, o buenas tardes, o sea, para mí. Bueno. ¿De dónde? Le hablo de Montevideo. Dígame, tengo necesidad de ubicar a la psiquiatra Jacqueline Maidana. Ella está... Dame un segundo que te digo el día que atiende. ¿Psiquiatra, no es verdad? Psiquiatra, sí, Jacqueline Maidana. A ver. Porque la llamamos al centro donde ella atiende, en la CASE, una Albesia, y nos dijeron que estaba ahí, que atendía lunes y martes, no sé. A ver, espérate un poquito. Exactamente. Atiende de los martes de 8 a 11 y de 13 a 18. Buenas tardes, habla Karina. Buenas tardes, ¿con quién habló? Karina, ¿con quién hablo? ¿Qué es allí? Centro Clínico del Sur. Perdón. Consulta. Dígame, ¿allí puedo ubicar al psiquiatra Nelson Gianelli? Sí. Está correcto, porque me recomendaron una consulta con él. Bien. ¿Ustedes atienden por el británico? No, forma particular atiende el doctor. Y dígame una cosa, en el caso de tener una consulta con el doctor, ¿qué día? Él atiende todos los días, lunes a viernes, 10 a 19. Clínica Electro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo molesto por la siguiente. Yo ubico allí al doctor David Bogás. Sí, es acá. Bueno, porque me recomendaron, yo tengo un chico que tiene que hacer un mapeo, particular lo tengo que hacer porque tiene cefaleas muy a menudo, muy graves. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 10 años. Es un niño chico. Está. Y dígame una cosa, en el caso de querer con mi señora hablar con él antes de todo esto, a ver las garantías y un poco, ¿a qué hora ubicamos al doctor allí? Y mire, está en consulta, pero a las 5 de la tarde aproximadamente todos los días ya lo encuentra libre como para que pueda tener una conversación tranquila con usted. Está, pero de mañana no lo encuentro nunca. De mañana no, llega a las 12 que empieza con la consulta y más o menos 4:30, 5 ya está libre, digo que puede hablar tranquilamente, ¿no? Claro, el tema que yo de mañana es cuando estoy libre, hasta esta hora. Él no está nunca. No, de mañana no, la clínica está cerrada por las mañanas. Abrimos a las 12 recién. Estas irregularidades también existían en la dependencia de UDI Oeste, que funciona en la escuela número 47, en la Este, que funciona en la escuela número 317, y en la dependencia Centro, que funciona en la calle Piedra Alta. Entonces ahí pasa lo mismo, exactamente. Esas tres dependencias dependen también del doctor Martín y tienen casualmente las mismas irregularidades que pasaban ahí. O sea, esa gente no va en toda la semana a trabajar. Firman, no tienen el sistema del dedo para firmar, tienen un PC, entonces se turnan, un día va uno y marca a todos, otro día va otro y marca a todos, y da la casualidad que las autoridades tampoco se dan cuenta, porque las marcadas son todas en el mismo momento. Marcan, por ejemplo, 12 y 1 minuto, 12 y 2, todos tienen a las 12 y 1 y a las 12 y 2. O sea, todos los funcionarios marcan a la misma hora, ninguno viene antes y después. Tú me decías que incluso esta maniobra se descubre a raíz de la sorpresa de la directora de una escuela donde funcionaba esta unidad, esta dependencia de la UDI, que advirtió que durante meses los funcionarios no fueron. Claro, esto surge a raíz de una inquietud que tiene, y con sorpresa, la directora de la escuela Piedra Alta, de la escuela de primaria de Piedra Alta, a raíz de que ningún funcionario se presentaba de la UDI allí, que había 2 funcionarios que estaban afincados y estaban asignados a ese lugar y no iban hace meses. Entonces realmente se necesitaban. Entonces, a raíz de tantos llamados de comunicación de la directora con la UDI y no tener ningún resultado, la directora se presenta en primaria, o sea, en su organismo, y manifiesta esta incomodidad. Entonces, de primaria llaman justamente al CODICEN y en la UDI, y ahí se arma un revuelo, porque ahí es donde empiezan a saltar cosas como que los funcionarios no estaban y tenían planillas hechas por ellos, como que habían ido, y firmadas y aprobadas por el doctor Martín como que habían ido a trabajar y hacía meses que no estaban.
Pero las irregularidades no terminan allí. Lo que estamos viendo ahora en este momento es un diagnóstico de una psicóloga que vio a un niño por una tolerancia y realizó un informe. Ese informe, el camino que toma es elevado al director Martín. Después de realizado el informe, es elevado, el director Martín lo firma y es enviado, vamos a decir, vía, después de la UDI, sale, o sea, en este caso de la unidad de diagnóstico integral, va al CODICEN y el CODICEN lo manda al desconcentrado y el desconcentrado va al liceo. O sea, cuando hablamos de desconcentrado hablamos del Consejo de Educación Primaria, de Secundaria o de UTU. Ese trámite burocrático demora meses, no lo sé por qué, meses. Pero demoraba meses en salir de allí, de la UDI, si partimos de eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, tengo entendido que había una funcionaria que realizaba los informes y después, por otro lado, iba el informe oficial, pero esta psicóloga da la casualidad que no le dejaban firmar el informe oficial. Lo firmaba otra psicóloga que ni siquiera había visto el niño y ni siquiera había visto a la madre. Es decir, que habían dos informes iguales, en donde uno, que era el original, había sido firmado por la psicóloga que había visto al niño realmente, y un segundo informe alterado, sin la firma de esta psicóloga, firmado por Martín y por una segunda profesional que nunca había visto al niño. Digamos que hacían macanas cuando no estaban y cuando estaban también hacían macanas, ¿no? A los docentes que dependen del CODICEN, igual que ellos, que estos muchachos, les quiero decir que estos compañeritos suyos ganan entre 30 y 70 mil mangos, ganan tanto por estar a la orden, o sea, ganan una compensación por estar a la orden. No estaban a la orden, pero igual ganaban eso. Por ahora el tema está en el plano de la investigación administrativa, no se sabe si va a haber una denuncia penal. Estas cosas, cuando se estafa al Estado y cuando se estafa a los pobres, es raro que alguien vaya preso. De cualquier manera, recogimos la opinión de un abogado, de Juan Fagundes, a ver si podía haber algún delito. Vamos a escucharlo. Los tipos penales, los delitos descriptos que podrían atrapar esta conducta son o el abuso innominado de funciones o, en todo caso, el fraude. ¿En qué se diferencia uno del otro? Es que justamente el abuso innominado de funciones existe a los efectos de atrapar todas las conductas ilícitas de los funcionarios públicos que no sean las conductas que ya están tipificadas en otro delito, como por ejemplo peculado, cohecho, concusión, etcétera, etcétera. Entonces, conductas ilícitas que no son atrapadas por esto pueden ser atrapadas por esta especie de gran bolsa de atracción de conductas ilícitas y pueden ser tipificadas, procesados, condenados penalmente. Por otro lado está el fraude. ¿Y por qué hago referencia al fraude? Porque según lo que he escuchado de la prensa o de los informes mismos que han circulado, podrían haber actividades entre los propios funcionarios que generaran determinados hechos, lo que determinarían que hay una un previo plano, un previo ejercicio de conductas arregladas que podrían constituir una mise en scène, o sea, una especie de maquinación para cometer delitos, y eso nos instalaría ya en la figura del fraude. ¿Qué? El fraude es al funcionario público lo que la estafa es al particular. Acá, modestamente, y según lo que he visto, repito, en la prensa, el daño es gigantesco. Porque acá se demoraban diagnóstico de niños que necesitaban urgentemente eso para evolucionar en su carrera educativa. Carrera educativa en manos del Estado, ya sea pública o privada.
Pero además más grosero es si se descubre que aquellos que venían de instituciones privadas o que tenían posibilidad de agilitar el trámite sí eran atendidos y los demás eran carpeteados en un montón de trámites que están atrasados. Todas estas circunstancias van a influir en la culpabilidad. ¿Y qué tiene que ver la culpabilidad en esto? Tiene que ver con si decido procesarlos con prisión o sin prisión, si decido procesarlos con prisión, cuál es el monto de privación de libertad que van a tener y cuál es el monto de la pena, porque distinto es el que no archivó unos expedientes al que le postergó 3 años o 4 o 1 la decisión sobre su carrera como educando en primaria. Creo que estamos hablando de niños, ¿no? No pretendo victimizar a las víctimas, pero vamos a quedarnos con esta frase de Faúndez: el daño es gigantesco. Olvidémonos por un momento de estos bandidos con título y olvidémonos por un momento de las autoridades del Codicem pintadas al óleo y olvidémonos por un momento de los inspectores que no inspeccionan y pensemos que esto ocurría y ocurrió por décadas y que fueron miles de niños los que sufrieron este daño gigantesco. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con las maestras, con las directoras de esas escuelas donde estos chiquilines eran victimizados durante años y se veía que repetían y alguien en un lugar les demoraba el diagnóstico? ¿Qué pasó con los amigos de esos padres que le contaban que sus hijos estaban pasando por esa situación? ¿Qué pasa con la sociedad civil que no reacciona cuando el Estado la agrede de esta manera por décadas y décadas? No en un expediente para que le arreglen la baldosa de la esquina de su casa o le pongan el foco de la luz, sino para que atiendan a sus hijos. ¿Estamos tan anestesiados? ¿Será que se nos está pudriendo el alma y no nos damos cuenta? Estamos en La Mira, nos vamos a una tanda y volvemos con el Fito Garcés. Presenta Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La tienda del espía. Entérese de todo. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.